Hola familia y amigos, sean bienvenidos una vez más al canal Inglés con Cari Sierra. Deseo que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la pregunta How are you? Como bien sabemos, esta expresión se utiliza para preguntar ¿cómo estás? Ciertamente la función y la finalidad de realizar esta pregunta es comenzar una conversación mostrando interés e importancia por la otra persona. Bien, en inglés existen diferentes formas para referirnos a esta misma pregunta y hoy vamos a ver algunas de ellas. Las respuestas a estas preguntas puede que varíen de acuerdo al contexto de la conversación, que puede ser casual o puede ser profesional. Vamos a comenzar enfocándonos en diferentes formas de decir de manera casual How are you? Es importante aclarar que cuando yo digo casual me refiero a conversaciones en donde vamos a tratar con gente que conocemos bien. Por ejemplo, compañeros de trabajo con los que pasamos mucho tiempo a diario, vecinos en donde el contexto es ya haber desarrollado una relación de amistad, o gente que es cercana a ti que visitas con frecuencia. Bien, una vez definido esto, vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta. En lugar de decir How are you, puedes decir What are you up to? What are you up to? Bien, si buscamos en el diccionario un significado para esta pregunta, no vamos a encontrar literalmente lo que significa en español. Pero un equivalente podría ser ¿qué andas haciendo? Así que la respuesta a esta pregunta va a ser cualquier cosa que tú estés haciendo al momento. Por ejemplo, estoy trabajando, I'm working. O estoy viendo una película, I'm watching a movie. O por ejemplo, estoy paseando, I'm taking a walk. Puede ser también, estoy cocinando la cena, I'm cooking the dinner. Estoy lavando, I'm doing laundry. Y así como puedes notar, esta es una pregunta que nos sirve para comenzar la conversación de una forma más cercana y podría decirse más cálida. Existe también la pregunta What have you been up to? Cuando nosotros mencionamos la pregunta What have you been up to? Estamos pidiendo información de lo que ha hecho la otra persona desde la última vez que lo vimos o que nos vimos. Puede ser las noticias de las últimas semanas o quizá meses. Por lo tanto, la respuesta será contar los sucesos más importantes o relevantes que han sucedido en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, I've been getting started a new project at work. Es decir, he estado comenzando un nuevo proyecto en el trabajo. Ciertamente este tipo de respuestas implican conocer la gramática del inglés un poco más a fondo para poder estructurar estas oraciones, pero es importante comenzar a conocer y a saber qué preguntas existen para ir familiarizándonos con ellas. Veamos, la siguiente pregunta que vamos a abordar hoy es What's going on? Esta pregunta es exactamente el mismo significado del primer caso, de What are you up to, pero en otras palabras. Es decir, se refiere a algo como ¿qué estás haciendo? What's been going on? Significa lo mismo que en el segundo caso. Con esta pregunta se pide igual la información de qué es lo que has estado haciendo en estos últimos meses, en estos últimos años, las noticias más relevantes de lo que ha pasado en tu vida desde la última vez que nos vimos. La siguiente pregunta que podemos utilizar en lugar de decir How are you es How have you been? Regularmente esta pregunta suele ser también conocida como How you been? Ambas son la misma pregunta, solo que la segunda es una forma, por así decirlo, más cómoda o más casual de preguntar ¿cómo has estado? La respuesta a esta pregunta
pregunta va a ser muy simple y podemos contestar con algo como good, o I've been good, o everything's fine. What's new? What's new with you? Usualmente utilizamos esta pregunta cuando estamos hablando de que dejamos de ver a una persona en un buen tiempo. Y bueno, en respuesta queremos obtener las últimas y las más nuevas noticias que ellos pueden darnos de lo que ha pasado en su vida. Para responder esta pregunta tenemos dos opciones. Esto depende si realmente ha habido un cambio drástico en nuestra vida. Por ejemplo, si obtuviste un nuevo trabajo o si estás pensando en cambiarte de ciudad o alguna situación que realmente haya cambiado. Siendo así el caso, entonces tendríamos que responder algo como I just started a new job o bien we are getting ready to move. Ahora bien, si consideras que no ha pasado nada extraordinario, cuando alguien te pregunte what's new, usualmente puedes responder con not a lot o not much. How's things? Esta pregunta gramaticalmente es incorrecta. Si nos damos cuenta, things es plural y el verbo to be is es singular. Esta pregunta debería ser como how are things? Y sí, puedes utilizarla, pero normalmente vas a escuchar que la gente diga how's things. Esta expresión es una pregunta general y la respuesta tiene que ser también general. Puedes contestar con algo como everything is good, everything is fine. Bien, ahora vamos a ver algunas expresiones formales para preguntar how are you en otras palabras. How are you doing? Esta expresión es perfecta si estás conociendo a un nuevo cliente y quieres cerrar, por ejemplo, un nuevo negocio, o si estás hablando con un compañero que no conoces bien. Debido a que el contexto es profesional, vamos a responder esta pregunta de una manera positiva y cortés. Puede ser I'm fine, everything is fine, everything is good. Otra pregunta forma que podemos utilizar es how is. Insertamos el tema del que vamos nosotros a hablar y complementamos con going. Por ejemplo, how's work going? Que quiere decir ¿cómo te está yendo en el trabajo? O puede ser how is your new project going? De una forma similar ocurre con la pregunta how are things at? O también how are things with? E insertamos la situación específica de la cual queremos hablar. Por ejemplo, how are things at work? O how are things with your new client? Estos dos ejemplos te permiten preguntar o pedir información de un tema en específico que esté pasando en la vida de alguien. What have you been working on? What have you been working on? No solamente es una buena alternativa para suplir how are you, sino que también es una muy buena forma para comenzar una conversación, porque esta pregunta te abre la puerta para conocer detalles o bien ahondar en respuestas más profundas. No simplemente en una respuesta como everything is good o everything is fine. Si alguien te pregunta, what have you been working on? Es porque realmente quieres saber a detalle qué es lo que ha venido aconteciendo en tu vida, ya sea en tu casa o en tu trabajo, pero quiere que le cuentes acerca de ti. Muy bien, ahora, antes de hacer el repaso, es importante destacar que cuando alguien hace una pregunta específica es porque quiere recibir una respuesta con detalles. Cuando alguien hace una pregunta general, entonces vamos a contestarle de una forma simple y positiva. Estas preguntas pueden combinarse para obtener información detallada de una persona. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un contexto
en donde vamos a platicar con el vecino. Vamos a hacer nuestro saludo normal como "Hey, how's it going?". El vecino va a venir, se va a acercar, va a comentar algo como "Good to see you, how's it going?". Va a responder de una forma muy similar a la que tú le preguntaste. Pero si nuevamente tú vuelves a introducir una de estas preguntas que acabamos de ver, el vecino va a iniciar contigo una conversación en donde él va a dar información a detalle de lo que tú le estás preguntando. Bien, las expresiones que aprendimos hoy son: What are you up to? What have you been up to? What's going on? What's been going on? How have you been? How you been? What's new? What's new with you? How's things? How are you doing? How is going? How are things at? How are things with? What have you been working on? Bien amigos, deseo que les haya servido mucho la lección de hoy. Les envío un fuerte abrazo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Bye.